Bien, pues muy buenos días. En nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de Oxfam México, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de la Semana de la Transparencia Hídrica. Hoy, martes de octubre, con una segunda jornada de lo más interesante y de lo más intenso como lo fue la jornada de ayer en la inauguración. Yo saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos acompañan directamente en esta plataforma de Zoom y también a quienes nos acompañan a través de la transmisión totalmente en vivo por medio de Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Mi nombre es Marco Sánchez, colaborador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y tengo la fortuna de darles la bienvenida a esta segunda sesión de la Semana de la Transparencia Hídrica. Les comentamos también que estos seminarios están siendo grabados para que de manera íntegra ustedes puedan encontrarlos y consultarlos el mismo día, si es que no tuvieron oportunidad de revisar el material o que quede ahí para consulta de todas y todos ustedes. La sesión de ayer está ya en canal INTA. Ustedes la pueden encontrar íntegra, está en dos partes, en dos secciones. Recordando que tuvimos una magnífica jornada de inicio con la presentación de este informe que se hizo ayer, el informe Agua, que recordamos ayer fue presentado por Edgar Talledos y Berenice Álvarez, y también tuvimos, si recuerdan ustedes, la presentación del estudio de caso de Constellation Brands en Mexicali a cargo de Iván Martínez. Y en la jornada de este día, un plato fuerte también esta semana de la transparencia hídrica, el tema clave está, por supuesto, enfocado al acceso a la información a los pueblos indígenas con un tema transversal, las concesiones, y tendremos una presentación principal en torno al derecho a la consulta y estudio de caso referido a la defensa del territorio y la consulta previa. Estas dos presentaciones ya están listos nuestros panelistas, nuestros expertos, a quienes agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación para compartir con todas y todos nosotros, y con ellos podremos estar conversando a lo largo de la sesión. Yo quiero comentarles que, como ustedes notaron, sus micrófonos, los micrófonos de todas las personas que nos encontramos en esta sesión Zoom, están bloqueados y así van a permanecer para que nuestra experiencia de diálogo y de aprendizaje sea de lo más fluido, y la forma de interactuar con nuestros expertos, nuestros panelistas y nuestra moderadora de esta tarde es a través del chat por escrito. Ustedes pueden, a partir de que inicien las presentaciones, pueden colocar sus comentarios o sus preguntas en la sección de chats. Como saben, en el menú inferior de la plataforma Zoom lo encuentran, y quienes nos acompañan a través de Facebook, pues en la sección de comentarios estamos muy listos para recibir sus comentarios y sus preguntas y poderlas hacer llegar a nuestra moderadora de esta jornada, para que podamos abrir este diálogo con todas y todos ustedes. Eso es lo importante o lo rico de este espacio de conocimiento, es tener la oportunidad de escuchar y de compartir la visión de nuestros expertos, pero por supuesto también de compartir su visión y de compartir sus preguntas y sus comentarios en este diálogo abierto en torno a la transparencia hídrica. Yo quisiera aprovechar este momento para presentar a nuestra moderadora de esta jornada y agradecerle muchísimo también que haya aceptado esta invitación para hacer esta importante función. Y es el tiempo de presentar entonces a Ana Harumi Hayashida Carrillo. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estudió el posgrado en Políticas Comparadas de Asia en la Universidad de Kyushu en Japón, y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Flaxo, México. Actualmente es estudiante del doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene pues una muy amplia experiencia en la evaluación de proyectos y programas de desarrollo social en las áreas de medio ambiente, de agricultura y de pesca, a partir de su trabajo con agencias y organismos de cooperación internacionales como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Agencia Interamericana de Cooperación para la Agricultura. Es cofundadora e integrante de Causa Natura, donde actualmente colabora como coordinadora de investigación en políticas públicas. Destaca su labor en el análisis y evaluación de la política pesquera en México, con la elaboración de índices de transparencia de la política pesquera de 2015, 2016 y 2017, y el índice de participación ciudadana en pesca y acuacultura 2018 y 2020, y también el índice de transparencia de los recursos naturales 2020.
ha publicado varios artículos relacionados con la gobernanza de los recursos pesqueros, lo que le ha valido el primer lugar del premio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, y el segundo lugar del premio Ernest Feder del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Yo tengo el gusto de saludar esta mañana a Ana Harumi y dejarla en el uso del micrófono y de la cámara y desearle el mejor de los días. Me da mucho gusto saludarte, Ana. Adelante, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Marco, por la presentación y saludo a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a esta segunda jornada de la transparencia hídrica. Quiero, en primer lugar, agradecer al INTA y al Oxfam por hacer posible este evento y también por invitarme a ser moderadora de esta mesa, que va a ser una mesa súper interesante, que yo pienso que es como la otra cara de la moneda de lo que veíamos ayer sobre el tema de acaparamiento del agua, sobre algunas industrias extractivas. Ahora tendremos la oportunidad de ver esto desde la perspectiva de aquellos actores que son los menos favorecidos en esto que es el acceso al agua con calidad y también de alguna manera los más afectados en la opacidad en torno a esto que es el tema transversal de esta semana, que son las concesiones. También recordar, bueno, que tenemos enmarcar esta discusión en torno a dos coyunturas. Una es la Ley General de Aguas que se discute actualmente todavía en el Congreso y que pone en el centro el tema del derecho humano al agua y por supuesto el Acuerdo de Escazú, que de ratificarse pues pondría en una escala diferente este tema del derecho de acceso a la información, transparencia y participación ciudadana de los sectores más desfavorecidos en torno a los temas ambientales. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero presentar a la primera ponente, que es Claudia Gómez Godoy. Les recuerdo nuevamente que podrán hacerle preguntas a través del chat o también a través de la página de Facebook. Y me permito entonces a presentar a Claudia Gómez Godoy. Claudia es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es litigante, consultora y defensora en derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos y proyectos extractivos. Actualmente es integrante del colectivo de abogados desde donde acompaña varios procesos de defensa jurídica. Además de la licenciatura en Derecho por la UNAM, también tiene maestría en Derechos Fundamentales y Cooperación para el Desarrollo en Madrid, España. Es profesora de varios institutos, la Flaxo, en donde da el diplomado sobre evaluación de impacto social y consulta, el diplomado sobre litigio estratégico para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el seminario permanente Etnicidad, Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Ella también ha colaborado en diferentes publicaciones e informes que se centran principalmente en el tema de justicia, agrario y de derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México. Y con ustedes le doy el micrófono a Claudia Gómez. Muchísimas gracias, Harumi, por la presentación. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta Semana de la Transparencia Hídrica. Un seminario, un congreso que se da pues en un momento clave, ¿no? Estamos atravesando como país varias definiciones en torno a los derechos de los pueblos indígenas y también en torno al derecho humano al agua y al saneamiento. Y creo que la oportunidad que tanto el IMTA como la Secretaría de Medio Ambiente y Oxfam y la cátedra vieron en estos momentos, pues de discutir un tema que está en la agenda pública, ¿no? Que está en la agenda de discusión de los legisladores, de la ciudadanía, de un proceso largo en donde pueblos indígenas, campesinos, gente especializada, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos,
hemos estado impulsando pues por esta ley, una ley que reconozca pues la exclusión histórica que los pueblos indígenas han tenido en torno a la toma de decisiones, pero también que reconozca pues la necesidad de cambiar un poco los paradigmas o las formas hasta el momento se han tomado las decisiones en relación no solamente con los territorios de los pueblos indígenas, sino en relación pues con muchos de los recursos que se encuentran en los territorios indígenas, en este caso el agua, ¿no? Entonces, bueno, agradezco muchísimo la invitación. A mí aunque ya deberíamos después de 6, 7 meses estar acostumbrados a esto de la virtualidad y que nos ha traído consigo la pandemia, a mí todavía me cuesta mucho trabajo hablar y no ver a la gente porque pues estoy primero acostumbrada a dar clases presenciales, pero sobre todo, pues yo me he formado fundamentalmente en comunidades, ¿no? En talleres presenciales, en talleres con las comunidades, con los ejidos, con los pueblos indígenas. Y yo en realidad casi siempre trabajo en modo taller. Entonces ahora que ha iniciado este proceso de las conferencias así en línea, yo realmente me saco mucho de onda con no ver a la gente, ¿no? Pero bueno, nos estamos acostumbrando. Si ustedes, bueno, las preguntas están pensadas que se puedan hacer por medio del chat y bueno, yo trataré de dejar un espacio para poder compartir, ¿no? Un espacio de preguntas y respuestas, tomando en cuenta pues que es un tema que tiene mucho interés, es un tema largo, complejo, eh, pero bueno, que sí me gustaría pues tener un espacio para la interacción, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar un poco. Eh, pues hablando de este tema que es un tema que se ha asociado a derechos de participación o como una forma de participación, pero que digamos es un derecho colectivo que va más allá de la participación y ahora hablaremos un poco del por qué, ¿no? Eh, Mira, fíjate, hicimos las pruebas y dijimos, no se va a atorar y ahora se atoró. ¿Por qué? Ah, ya, ok, listo. Bueno, ¿por qué es importante? Una de las primeras cosas es el derecho a la consulta tiene un sentido fundamental de protección de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los territorios indígenas, ¿no? ¿Por qué es importante proteger los territorios indígenas y campesinos en nuestro país? Bueno, México tiene una gran diversidad, tanto lingüística como cultural, como diversidad biológica, que se concentra fundamentalmente en los territorios que son ocupados por pueblos indígenas y campesinos, ¿no? El 72% del territorio nacional, que se considera superficie forestal, está habitado por poblaciones indígenas. La mayor parte de la población indígena vive en estas regiones biogeográficas más ricas del país. Se considera o se calcula que el 74% de la biodiversidad de nuestro país se encuentra en territorios indígenas y campesinos, ¿no? El 60% de las selvas que están en territorios de pueblos indígenas, y esas selvas pues han contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad, ¿no? El 41% de la población indígena vive en gran medida de los bosques y 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que lo controlan en diferentes grados en los procesos productivos, ¿no? Estamos hablando de que son las poblaciones indígenas las que mantienen esa diversidad biológica y esa diversidad cultural. Y eso no es una casualidad, ¿no? Hay estudios a nivel mundial, pero que digamos en los que México está incluido, que reconocen el vínculo entre la diversidad, entre aquellos países que se consideran megadiversos en términos biológicos y aquellos países que tienen esa diversidad cultural, ¿no? México tiene las dos características, ¿no? Como vemos en estos dos círculos, podemos encontrar por un lado aquellos países con alto grado de diversidad cultural, eh, entre los que están Nueva Guinea, Nigeria, Camerún, Indonesia, India, Australia, México, Zaire y Brasil.
y aquellos países con alta diversidad biológica, entre los que aparte de los mencionados están Colombia, China, Perú, Malasia, Ecuador y Madagascar. México está entre los 6 países que tienen esas dos características, ¿no? Tienen ese alto grado de diversidad biológica y ese alto grado de diversidad cultural. Entonces, diferentes estudios de casi todas las agencias de Naciones Unidas, las instancias de investigación, eh, nacionales e internacionales, dicen que esto no es una casualidad, ¿no? Tiene que ver con la forma en que pueblos indígenas y campesinos, sobre todo, se han relacionado con la tierra y el territorio y tienen como consecuencia, pues, una conservación de mucha de esa diversidad por los modos, los mecanismos, las formas y las diferentes expresiones culturales con las que estas poblaciones se relacionan con el territorio que se encuentra en los lugares que habitan, pero también con las formas en que esta relación se establece generación tras generación, ¿no? Entonces, digamos que esto no es una casualidad. Pero sin embargo, cuando nosotros queremos esta información desagregarla, o sea, saber eh, toda esta información que les he compartido previamente, es información que muchas veces no se encuentra en las páginas oficiales del Gobierno de México, no la vamos a encontrar tan fácilmente desagregada en el INEGI, ahora el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esa información, digamos que hay que rascarla, ¿no? Hay que buscar, y que muchas veces esta información la generan sobre todo actores académicos, sociedad civil, y es en menor medida que esta información se obtiene de fuentes oficiales, porque si uno se va a las fuentes oficiales, normalmente tanto el INEGI como el INPI, como bueno, entonces la CDI, basan sus indicadores, o sea, los indicadores en general, en relación con temas en los que supuestamente estamos hablando de un desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indicadores de CDI y INEGI básicamente se refieren, no estoy diciendo que no sean importantes, sino que los indicadores tienen que ver, o los indicadores que se han establecido, tienen que ver con mecanismos de lo que se podría entender como un desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estas poblaciones tienen acceso a los servicios de salud, sobre todo al tema de pensiones? ¿Qué tanto tienen acceso a educación? Y los indicadores de piso firme, electricidad, lavadora, refrigerador, televisión y computadora, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos o cuáles son los avances que se reportan año con año a partir de los censos? Es cuántas personas pertenecientes a poblaciones indígenas han podido adquirir una lavadora, un refrigerador, una televisión o una computadora, ¿no? Eso tiene que ver con seguir viendo a las poblaciones indígenas como objetos de políticas públicas, o sea, son objetos de políticas públicas de desarrollo en donde la aspiración de una sociedad es que esas poblaciones indígenas, estas poblaciones a las que se les ha reconocido con una diversidad cultural, accedan a tener lavadora, refrigerador, televisión y computadora. Obviamente no es extraño decir que bajo estos indicadores, pues los pueblos indígenas siempre han estado o están en los indicadores más bajos del desarrollo, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en acceso a servicios, pues vamos a encontrar que siempre están muy abajo de la media nacional, ¿no? Por ejemplo, en el tema de disponibilidad de agua entubada, aunque estas son estadísticas del 2005, sí existen las de 2015, pero no las encontré para esta presentación, pero digamos, más o menos se mantienen así, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar que las poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas van a estar siempre por abajo de la media nacional en cada uno de estos indicadores: salud, educación, lavadora, refrigerador y computadora, y también en los indicadores que tienen que ver con agua entubada, drenaje en viviendas indígenas, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes la diferencia en cuanto al servicio de drenaje y al servicio de agua entubada, ¿no? Estos son los indicadores que se encuentran, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar un mapa sobre la situación de pobreza que se vive en las poblaciones indígenas,
Y si ustedes se fijan, o sea, si ustedes hacen un pequeño zoom a dónde están esas regiones en donde prevalece la pobreza eh, en poblaciones indígenas, pues vamos a encontrar un fuerte componente territorial. O sea, sí están asentados pues en los lugares en donde hay unos componentes territoriales muy concretos, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas, península de Yucatán, sur de Puebla y norte de Veracruz, la zona Huichola que está aquí como muy claramente establecida al norte del estado de Jalisco, y la Rarámuri, ¿no? En el estado de Chihuahua. Esos son los lugares de pobreza. Y también, obviamente, los de pobreza extrema. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa sobre los núcleos agrarios, o sea, vemos cómo en nuestro país el 50% del territorio se considera propiedad social, y también muchos, por lo que ya decía yo antes, pues muchos de estas bosques y selvas se encuentran en esta propiedad, en estas comunidades, ejidos que tienen propiedad social, son comunidades ejidos agrarios, eh, que poseen gran cantidad de esa biodiversidad, ¿no? Gran cantidad de las fuentes, como ya decía yo, de donde se encuentran bosques, selvas, y obviamente eso se traduce en los temas de agua, ¿no? Si comparamos, ¿no? Esta serie de mapas, no podemos entender cómo en esas regiones con alta diversidad biológica, con alta diversidad de recursos, donde se concentra la mayoría de los recursos naturales, podemos al mismo tiempo, o hay al mismo tiempo, esos índices de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Sin embargo, si volteamos a ver y decimos cuál podría ser alguna de las razones por las cuales ahí en esas regiones pues no se han desarrollado mejores indicadores de calidad, pues uno tiene que ver con cómo se mide, y otro tiene que ver también con que en esos territorios o en esas poblaciones indígenas y campesinas, en esas poblaciones sobre todo eh, de marginación, pues se han establecido una serie de otros proyectos, otra forma de, se han establecido una serie de proyectos, ¿no? Que tienen que ver con un modelo de desarrollo en donde los pueblos que ahí habitan no son parte de las decisiones que se toman sobre su territorio, ¿no? Y una de esas, no es la única, hay muchísimos proyectos que se han impuesto a lo largo y ancho de estas poblaciones indígenas, pero una de esas tiene que ver con las concesiones, ¿no? Si este mapa le pusiéramos encima un mapa de concesiones mineras, por ejemplo, encontraríamos que en esas regiones también se han establecido una serie de concesiones mineras eh, en los mismos territorios indígenas, obviamente sin tomar en cuenta sus propias prioridades de desarrollo, su relación con el territorio, o tomar en cuenta pues, lo que opinan sobre esos proyectos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en esos 68 pueblos que habitan el 49% de las cuencas más importantes del país, se encuentran 2/3 partes de los recursos hídricos, que se encuentran tanto en propiedad indígena como en propiedad social. 60% de los litorales de México están dentro de los polígonos pertenecientes a ejidos y comunidades. Y en los últimos años se han otorgado 77.619 concesiones de aguas nacionales y 9.536 concesiones de zonas federales sin el consentimiento de los pueblos indígenas sobre sus terrenos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo esta diversidad, aunque ellos son los cuidadores, aunque ellos son los que están bajo el resguardo de muchas de estas fuentes de agua, bajo el resguardo de muchos de estos bosques y selvas que son los mecanismos de captura no solamente de agua, sino también todo lo que tiene que ver con la captura de carbono y pues el desarrollo, bueno, la diversidad de recursos que se están protegiendo en los territorios indígenas, al mismo tiempo están sufriendo un ataque sistemático y una violación a sus derechos tanto a la libre determinación como al territorio, ¿no? O sea, no se considera a las poblaciones indígenas para la toma de estas decisiones. Y cuando hablamos de esas 77.000 concesiones de agua, pues estamos hablando no solamente de que todas esas decisiones que tomaron autoridades administrativas, autoridades eh, federales, estatales, locales,
de alguna manera, digo, no, las de agua solamente son federales, pero digamos, de alguna manera están violando las decisiones que sobre el territorio los pueblos indígenas han tomado, ¿no? Aquí nada más, digamos, un acercamiento a cómo se ven estas concesiones en territorio. Aquí podemos ver en Península de Yucatán, todos esos puntos verdes son concesiones de agua, ¿no? Los círculos no corresponden al tamaño, digamos que si se hicieran en relación con el tamaño que esas concesiones tendrían, podríamos encontrar algunas grandes concesiones, pero si ustedes se fijan, el, el mapa o el fondo morado son, eh, son polígonos que se consideran territorios indígenas o territorios en donde habitan en su mayoría poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, hay una violación al derecho al territorio, hay una violación al derecho a la consulta en todas estas concesiones y estamos hablando pues de una cosa muy, o sea, que cuando uno lo ve, digamos, en un mapa, pues puede encontrar pues que es una cosa bastante invasiva, ¿no? Aquí estos datos o este mapa fue hecho con datos del REPDA, ¿no? Y bueno, es curioso que haya concesiones de agua en el mar, ¿verdad? Obviamente eso son mediciones que se han hecho sin tomar en cuenta, pues, realmente, o sea, los puntos están mal establecidos, pero digamos así están registrados en el sistema de concesiones que tenemos actualmente, ¿no? Eh, digamos, esto es para verlo desde lejos. Si nos quisiéramos acercar a ese mapa, si nos fuéramos y acercáramos y nos metiéramos, pues encontraríamos muchas de estas concesiones que sí son riego o que corresponden, digamos, a un uso doméstico, pero también vamos a encontrar pues las concesiones que se han hecho para granjas de puerco, para megaproyectos o grandes proyectos, para carreteras, o sea, hay bueno, tendríamos que ir al detalle para determinar cuántas de estas concesiones, pues, en realidad se han dado para favorecer, pues, intereses eh, en el territorio, que ahora es uno de los territorios, pues, eh, con mayor conflictividad relacionada con el territorio, ¿no? No solamente por el Tren Maya, sino por muchas cosas que en el territorio ya venían, bueno, que en la península ya venían sucediendo y que se han, se han multiplicado en los últimos años también por otros proyectos, incluido el Tren Maya, ¿no? Bueno, esto ha sido de la preocupación del relator, ¿no? De agua sobre perdón, del relator de agua de Naciones Unidas en su visita a México. eh, Llamó al Estado mexicano a la necesidad de que los pueblos indígenas, o sea, de que aunque los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución y en la legislación federal, esto incluye el deber de ser consultados y definir en programas federales que afecten directamente el desarrollo, ¿no? Dice el relator en su informe que en todas las comunidades que visitó, las poblaciones le suministraron información sobre cómo los servicios de agua y saneamiento y las consultas y participación significativas en el proceso de adopción de decisiones solían ser deficientes y en muchos casos inexistentes, ¿no? Por lo cual el relator en su informe a México considera que el gobierno debe asignar la máxima prioridad a la realización progresiva del derecho humano al agua y al saneamiento, la aprobación de una ley general de agua y de otras disposiciones que permitan procesos de participación y consulta apropiados, ¿no? Entonces, digamos, el relator no es el único eh, que ha realizado informes sobre México o que ha propuesto que esto se haga, pues digamos, es uno lo quise retomar porque, bueno, tiene que ver con el agua, pero digamos, esta información o esta necesidad de llevar procesos de consulta y participación lo ha hecho el relator, la relatora de pueblos indígenas, lo han dicho algunos otros instrumentos de, de revisión de los tratados que han pedido a México que realice estos procesos de consulta de manera adecuada, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos de pueblos indígenas hay que considerar los dos criterios sobre los cuales se define quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? El criterio objetivo y el subjetivo. México ha adoptado
tanto en su constitución como en su jurisprudencia, el criterio subjetivo, que es la autoadscripción, ¿no? Aquellos pueblos que dicen que son pueblos indígenas, a esos deberían aplicarse todas las disposiciones sobre pueblos indígenas. ¿Dónde están reconocidos los derechos indígenas? Bueno, básicamente en la Constitución, en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en las leyes, en las constituciones estatales, en las leyes estatales y en la jurisprudencia nacional, ¿no? Esas son las fuentes digamos, de los derechos de los pueblos indígenas. México ha vivido momentos claves en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, no los voy a votar, pero digamos, México en 1992 ratificó el 169, el convenio 169, que es el convenio más importante en relación con los derechos de los pueblos indígenas. En el 96 se firmaron los acuerdos de San Andrés, en 2001 tuvimos una reforma constitucional que estableció el principio de autonomía jurídica y política de las comunidades indígenas. En el 2003 se creó la Ley de Derechos Lingüísticos. En el 2009 México ratificó firmó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en 2011 tuvimos una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos que incluye, que permite o que obliga a que en cualquier decisión legislativa o administrativa se deba responder a un bloque de constitucionalidad y una interpretación conforme para garantizar el principio propio. Bueno, ¿qué dice nuestro artículo 2 constitucional? Es muy importante porque en las decisiones que se tomen en relación con la consulta, nuestro referente constitucional va a ser siempre el 2 constitucional, que dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. ¿Qué nos está diciendo este artículo? No es un artículo sociológico, no nos está diciendo, no nos está describiendo como nación. O sea, cuando la Constitución en su artículo 2 dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, nos dice cómo debe ser el Estado mexicano, cuáles deben ser las características de las políticas que se desarrollan a todos los niveles y de toda la legislación, ¿no? Lo que ya les decía, que para determinar quién es un pueblo indígena, dice nuestra Constitución, la conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican estas disposiciones. Y se considera, hay varios sujetos que reconoce la Constitución, ¿no? Uno es el pueblo indígena, otros son las comunidades integrantes del pueblo indígena, y para determinar quiénes son es que formen una unidad socioeconómica y cultural que se asiente en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? ¿Qué dice el 2 constitucional? Bueno, dice muchas otras cosas, pero digamos que nos interesan acá en este seminario, pues dice que los pueblos indígenas deberán, se les reconocerá el acceso preferente a los recursos naturales, ¿no? Otro artículo que es fundamental para entender el tema de pueblos indígenas, es el que tiene que ver con el artículo 27 constitucional, ¿no? El artículo 27, en la fracción séptima, tiene 3 párrafos que refieren a las aguas y a los pueblos indígenas, ¿no? El primero es el segundo párrafo, que dice que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Todavía se hablaba de grupos, pero digamos, cuando habla de grupos, tenemos que entender que se está refiriendo a pueblos, y aunque dice integridad de las tierras, de acuerdo con el derecho internacional, tenemos que entenderlo como territorio, ¿no? El párrafo tercero de esa misma fracción dice que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano, regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y agua de uso común, y la provisión de acciones de fomento necesarias para el nivel de vida. O sea, sí se establece que se deberá regular el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común, ¿no? Y el séptimo, que habla de la restitución de aguas a los núcleos de población, ¿no? ¿A qué se refieren este artículo 27, esta fracción? Se refiere a todo lo que sucedió con la reforma agraria, que si bien es cierto, no reconoció necesariamente los territorios indígenas,
Sí había en la formulación la idea de que los ejidos iban a ser reconocidos, dotados de tierras que no tenían, y las comunidades iban a ser dotadas y se les iba a reconocer tierras de las tierras, bosques y aguas de las que se les hubiera despojado. Cuando se daban los títulos de, de reconocimiento de tierras en ese entonces y hasta hace muy poco, a los pueblos se les dotaba de tierras, bosques y aguas. Antes del 92 existía un bloque, ¿no? No estaba separado agua de la tierra y el territorio. Eso vino después, que fue una reforma, pues una reforma neoliberal de 1990. Bueno, el convenio 169 es el convenio más importante en materia de pueblos indígenas. Se firma en 1989, es una revisión de un anterior convenio que pretendía que los pueblos indígenas dejaran de serlo, que es el convenio 107, que tenía una visión más bien indigenista o de asimilación, ¿no? El convenio reconoce una serie de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la consulta, pero también reconoce el derecho a la tierra y el territorio y los recursos naturales, reconoce derechos sociales y laborales, reconoce la importancia de la educación bilingüe, la cooperación transfronteriza y todo lo que tiene que ver con la administración de justicia o lo que se conoce como derecho constitucionario indígena o derecho indígena, ¿no? Todo eso está reconocido en el 69. Para nosotros es importante el 13 del 169 que reconoce las tierras de los pueblos indígenas y dice que las tierras deben de entenderse con un concepto que es el de territorio. Es importante no desdibujar el concepto de territorio o no hablar de derecho a la consulta sin entender que la consulta no es una cosa que se da en un espacio sin contexto, ¿no? La consulta se da en relación con otros dos derechos que son fundamentales, que es la libre determinación y el territorio. Si hablamos solo de consulta, le estamos quitando eh, la base sustantiva que tiene la consulta, ¿no? La consulta puede ser un procedimiento, pero ese procedimiento, y eso es lo que ha sucedido en muchos casos en México, si solamente se considera la consulta sin tomar en cuenta derechos sustantivos como es el territorio y la libre determinación, vaciamos de contenido la consulta y se vuelve un mecanismo meramente de un mecanismo eh, adjetivo o de procedimiento, sin tomar en cuenta lo que es fundamental para los pueblos, que es el ámbito de aplicación y la libre determinación como posibilidad de determinar si sí o no se decide emprender o aceptar un proyecto o una medida legislativa o administrativa en sus territorios. Entonces, por eso el término territorio es fundamental y está en el 169 como la totalidad del hábitat que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de las tierras, sino de todo el hábitat, y en ese hábitat, obviamente, están incluidos los bosques, están incluidos las aguas, están incluidos la flora, la fauna, que se encuentran en estos lugares que los pueblos ocupan, utilizan de alguna manera, ¿no? El artículo 14 también es muy importante porque reconoce eh, el derecho de propiedad y posesión que tienen estos pueblos, cómo los gobiernos deberán tomar medidas necesarias para determinar las tierras que se encuentran ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas y cómo deberán instituirse procedimientos adecuados dentro del sistema jurídico nacional para que las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados o los pueblos indígenas tengan un cauce legal, ¿no? El 15 reconoce los recursos naturales existentes en tierras deberán protegerse especialmente y lo mismo, ¿no? Deberán establecerse mecanismos y procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados cualquier programa o proyecto de prospección de recursos existentes en sus territorios, ¿no? Lo mismo, más o menos en los mismos términos, está la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que reconoce casi los mismos derechos, digamos, con la suma o con una aclaración mucho más profunda de un derecho que es fundamental, que es el derecho a la libre determinación, ¿no? Reconoce el artículo 3 y el 4 el derecho que tienen los pueblos indígenas a la autonomía o al autogobierno
y que a partir del derecho a la libre determinación determinan su condición política y persisten en el libre desarrollo de su economía social y humana. Los recursos naturales que están en pueblos indígenas han sido reconocidos por sentencias de la Corte Interamericana, en donde dice que estos recursos deben considerarse parte del territorio. O sea, son recursos que han usado tradicionalmente en su territorio, dentro de su territorio, y que eso es lo que permite, o sea, cuál es el bien jurídico, o sea, qué está protegiendo. Es la relación, ¿no? La relación que los pueblos tienen con el territorio, pero también la posibilidad de la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos, ¿no? La Corte Interamericana, interpretando el Convenio 169 y la Convención Americana de Derechos Humanos, ha interpretado que para los pueblos indígenas el territorio es un elemento fundamental para mantenerse como pueblo. Entonces, lo que se está protegiendo ahí son los territorios, que ya dijimos son muy importantes, pero también los pueblos que están dentro de esos territorios, porque es lo que permite la asociación o la persistencia de estos pueblos, ¿no? O sea, eso es lo que está en juego, ¿no? Bueno, dice una sentencia, la sentencia de Saramaca, dice cuáles son estos recursos protegidos, dice los que sean necesarios para su desarrollo y para su continuidad, ¿no? Bueno, ya. Ahora, donde el derecho a la consulta pues, se ha definido como un derecho colectivo de los pueblos indígenas, se ha confundido con un procedimiento, pero en realidad la idea del derecho a la consulta es una revisión de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? O sea, cómo es una revisión de esa relación para reconocer a los pueblos indígenas en pie de igualdad y sin discriminación. El relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas ha dicho que, no, que debe de verse el proceso de consulta como un proceso genuino de diálogo, ¿no? No es el momento en que se realiza la consulta, no son esos foros o encuentros, talleres que se realizan en las poblaciones, ¿no? Sino es un proceso genuino de diálogo y así debe de verse, ¿no? Y el relator además insiste en que la finalidad es mitigar las condiciones de asimetría de poder que existen en, eh, en la implementación de proyectos de desarrollo o grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Dice, esa es la finalidad. Lo que queremos es que con el derecho a la consulta, los pueblos indígenas que vayan o que sean a los que se les promueva un proyecto extractivo, un proyecto de desarrollo, o un gran proyecto de infraestructura, se encuentran en condiciones de asimetría de poder, de desigualdad, ¿no? Entonces, la consulta permite mitigar esas condiciones de asimetría y y dar la posibilidad de que haya un encuentro entre el Estado, quien promueve el proyecto, y las empresas, ¿no? Si no se hace en ese sentido, o sea, cualquier expresión de acuerdo, o sea, si hay un convenio, un contrato, una carta que se firma entre estas dos partes que son completamente desiguales, dice el relator, ese acuerdo carecerá de legitimidad y sobre todo de sostenibilidad, ¿no? O sea, será un acuerdo en donde alguien se aprovechó o abusó del derecho para imponer un proyecto, un contrato, un convenio que era completamente desventajoso. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Bueno, ya el contenido, ya les he dicho dónde lo podemos encontrar, en la Constitución, en el convenio, perdón, en la declaración, la jurisprudencia, en los informes del relator y las distintas recomendaciones de los comités. ¿Qué dice el 169? ¿No? Bueno, el convenio 169 en el artículo 6 dice que al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a partir de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente, ¿no? Las consultas llevadas a cabo en relación en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe, de manera apropiada, con la finalidad de llegar a un acuerdo y de lograr el consentimiento, ¿no? Este parrafito, estos dos parrafitos del artículo 6, son lo que se ha interpretado, es lo que nos ha dado
digamos, el marco actual de la consulta, lo que nos ha dado los principios, las características, y es básicamente a lo que se han dedicado muchos de los teóricos a desarrollar, ¿no? O sea, en qué significa buena fe, qué significa apropiada, qué significa finalidad de llegar a un acuerdo. La jurisprudencia en general, tanto la interamericana como la de nuestro país, ha sido exhaustiva en desarrollar estas características y básicamente todo se ha centrado en esto, ¿no? En si es o no posible llevar a cabo estas consultas con estas características, ¿no? El 7 dice más o menos lo mismo. La Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, en el artículo 19 también habla de estas medidas legislativas y administrativas, aunque la declaración habla de con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado. Es importante distinguir que no es lo mismo consulta que consentimiento, ¿no? Esto lo voy a saltar un poquito porque, bueno, están estas características, ¿no? Con miras al consentimiento. No, me voy a regresar. El relator ha dicho que el procedimiento de consulta debe ser algo que se acuerde entre las partes, ¿no? Los procedimientos de consulta no pueden llegar, no puede llegar el Estado o las empresas a imponer los procedimientos. Sin embargo, en nuestro país ya tenemos, por ejemplo, el artículo 92 del reglamento de la ley de la industria eléctrica, que ya establece una serie de pasos que se toman de un protocolo que tiene la CDIAO antes, ahora el INPI, que ya ha establecido que este es el procedimiento, ¿no? El relator ha dicho que ese procedimiento debería de ser parte del acuerdo, pues sin embargo, bueno, más o menos así se han hecho los procesos de consulta en México. Hay una parte previa en donde se acuerda el procedimiento, los acuerdos previos, la parte consultiva propiamente dicha, la deliberativa, la firma de acuerdos y la parte de seguimiento de acuerdos, ¿no? Y esta informativa se movió. Les decía yo que mucho de la discusión se ha centrado en estos de los principios. A mí me gusta ir un poco más allá porque creo que esa parte del procedimiento se puede resolver de alguna manera, pero lo profundo, digamos, o lo que se pretende modificar con los procesos de consulta va más allá de que se haga previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y con miras a llegar a un consentimiento, ¿no? El consentimiento tiene que ver, como ya les decía, el consentimiento tiene que ver con con cuál sería el resultado de este procedimiento de consulta, ¿no? En la Corte Interamericana, en el caso de Saramaca contra Surinam, es un caso de una población afrodescendiente, pues digamos que se ha interpretado como parte del derecho internacional de los pueblos indígenas, por ser también en aplicación del convenio 169, dice que hay algunos casos en donde el Estado tiene el deber no solo de consultar, sino también de obtener el consentimiento. Y puso algunos casos, ¿no? En esos grandes proyectos, grandes planes de desarrollo, inversión a gran escala, ¿no? Cuando se trata del desplazamiento de comunidades, grandes planes de desarrollo, proyectos extractivos y la creación de parques y reservas, en esos casos el Estado tiene el deber no solo de realizar el proceso de consulta, sino de obtener el consentimiento, ¿no? Y esa es la diferencia entre consulta y consentimiento, ¿no? Para nosotros o para muchos que hemos estado en la discusión de la consulta y el consentimiento en nuestro país, pensamos que se debe optar, o sea, que una de las cosas para garantizar que los procesos de consulta sean realmente efectivos es que siempre deben de tener como consecuencia el consentimiento. Si no se hace, o sea, si no hay como consecuencia, o sea, si no hay el requisito de que se obtenga el consentimiento, no se obtiene esas condiciones de asimetría, de modificar las condiciones de asimetría de poder con las que se busca modificar la relación que los pueblos indígenas puedan tener, tanto con el Estado como con las empresas. Entonces, en muchos casos, pues es fundamental obtener el consentimiento. Es fundamental que dentro de los acuerdos previos que se tomen antes de iniciar los procedimientos, se considere la consulta como un requisito final del proceso de consulta, ¿no? Finalmente, el derecho fundamental
no es tanto la consulta, sino el consentimiento que va asociado al territorio y va asociado a la libre determinación. La libre determinación no es otra cosa que es la posibilidad de que ante un proyecto se pueda decir que sí o que no, ¿no? Eh, bueno, Edmundo seguramente les hablará del primer informe que se habla, que está aquí en la pantalla. Es un informe que hizo Fundar con DPLF, en donde habló sobre la implementación del derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado en México. Entonces, esa es una recopilación de todo, de muchos de los procedimientos de consulta que se han vivido en nuestro país. Y bueno, habla de la legislación y de un poco cuáles han sido los resultados de esos procesos de consulta. Yo, junto con la doctora Ángeles Arcos y también con DPLF y Oxfam, participé en otro informe que más o menos se hizo de manera paralela, que es de la implementación, la consulta y el consentimiento previo y libre informado, que hablaba de las experiencias en América Latina y las experiencias algunas experiencias en México, en torno a una discusión que en esos años había sobre la necesidad de una ley de consulta. Hicimos un análisis de caso. ¿Cuánto tengo? Déjenme Todavía ver. faltan 10 minutos. Ok, perfecto. Tengo 10 minutos, buenísimos, para hablar de este estudio, que me parece que, bueno, nosotros tratamos de aportar una reflexión más allá del tema de las características y los principios en torno a la consulta, sino en relación como con la finalidad que tienen estos procesos. ¿Qué buscamos lograr con estos procesos? No pueden volverse solo un requisito, así como que yo voy por mi manifestación de impacto ambiental, por mi manifestación de impacto social, y al mismo tiempo contrato a quien me haga la consulta, ¿no? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, si inician un buscador de Google o lo que sea, y ustedes buscan quién me puede hacer una consulta indígena, y van a encontrar 4 o 5 consultorías que se han dedicado en los últimos años a venderle a las empresas la idea de que ellos pueden hacerlas. Pueden, por un lado, obviar el procedimiento de consulta, y si ya no pueden obviarlo porque de plano se encontraron con que sí hay población indígena que puede ser afectada por un proyecto, sobre todo proyectos de reforma energética, pues entonces, ¿cómo hacerle para que tu consulta salga rápido, ¿no? Obviamente eso va completamente en contra de la idea que se ha tratado de construir tanto a nivel, sobre todo a nivel internacional, la Corte Interamericana, pero los relatores, o sea, la idea que se ha tratado de construir sobre consulta, pues va en contra de esta idea de yo te hago tu consulta, tu asamblea agraria o tu asamblea de pueblo indígena para que tu proyecto pase, ¿no? Entonces, bueno, en esta investigación, que es la segunda que estaba ahí en la presentación, hicimos un análisis de 3 casos, ¿no? Hay más, ¿no? Pero digamos, tomamos 3 casos de estudio, ¿no? Que es uno, el caso de la consulta de la tribu Yaqui por el acueducto Independencia en Sonora, otro el caso de la consulta Valles Centrales de Oaxaca, el caso de las comunidades organizadas en la Copuda, y el otro en la consulta de la soya transgénica en Península de Yucatán, ¿no? Básicamente, este informe se hizo en 2018, 17, 18, y todos estos procesos de consulta estaban estancados, ¿no? En todos esos procesos se había llegado a un momento en que había iniciado el procedimiento, la etapa de acuerdos previos, se había firmado un protocolo de consulta con apoyo de entonces la comisión de la CDI, se había firmado este convenio y habían iniciado las primeras etapas del proceso consultivo, ¿no? Estaban casi todos en el proceso de información, y había llegado un momento en que las negociaciones por una u otra cosa, o sea, el proceso de consulta por una u otra cosa se habían parado, ¿no? Y es cuando nosotros hacemos este análisis de los casos, o sea, ¿qué estaba pasando? Más allá de si la consulta fue previa, libre, informada, culturalmente adecuada, sino
qué estaba pasando atrás de esos procesos y por qué estaban completamente estancados, ¿no? Entonces, digamos, en el contexto que se hace esta investigación es, los procesos de consulta se habían convertido en una respuesta en una respuesta estatal, judicial, administrativa ante las demandas de pueblos indígenas para que se reconociera el derecho a la libre determinación. Hay una conflictividad asociada a la imposición de megaproyectos, está presente pues, en varias regiones, estas no son las únicas regiones, pero digamos, ante la imposición de megaproyectos, muchos de los pueblos habían iniciado procedimientos judiciales, estos tres por lo menos habían iniciado procedimientos judiciales o legales o administrativos, pero estos tres eran casos que se habían iniciado por procedimientos judiciales y el procedimiento judicial había mandatado la realización de procesos de consulta, ¿no? Sin embargo, aunque estaba la decisión judicial de que se hicieran los procedimientos de consulta, el resultado era que todos estaban parados, ¿no? Y había relaciones profundamente desiguales entre las empresas y las comunidades, y el Estado, que debería de ser intermediador, o sea, que su función, de acuerdo a la legislación internacional y a las mismas recomendaciones, debería de estar de intermediación, ¿no? Y de alguna manera más del lado de los pueblos que de los poderes fácticos. Bueno, en todos estos procesos encontramos que el Estado favorecía ya sea el interés de la empresa o en el caso de Copuda el interés de la autoridad del agua y no se ponía del lado pues de las poblaciones o pueblos indígenas, ¿no? Eh, los procesos también se dan se daban o se dieron en su momento de este análisis pues con una negación de derechos colectivos, ¿no? O sea, se hablaba de la consulta como un proceso, pero no se reconocía derechos territoriales o derechos a la libre determinación, ¿no? Una de las cosas que pasó en muchos de estos procesos es que no se les reconocía como sujetos de derecho, ¿no? O sea, se les seguía reconociendo como objeto de políticas, de decisiones que ya estaban tomadas, ¿no? En estos procesos la decisión del Estado ya estaba tomada, entonces el proceso eh, no modificaba en realidad la decisión ya tomada y no tomaba en cuenta las necesidades y prioridades propias de las comunidades. Este es un caso que es muy visible en el caso de Yucatán, ¿no? O sea, las comunidades que se oponen a la imposición a la siembra de soya transgénica, a la liberación de la siembra comercial de soya transgénica en la península, son comunidades que cuidan, bueno, que tienen producción muy importante de miel, ¿no? Y ellos reportaron como poco, o sea, se dieron cuenta que la soya o todo el componente tecnológico que va asociada a la soya transgénica estaba matando sus colmenas y eso estaba implicando una disminución en la producción de miel y también el hecho de que se recibieron de regreso muchas mieles que habían sido contaminadas por soya, cuando ellos por transgénicos, cuando ellos lo habían vendido como un producto orgánico, ¿no? Entonces, hay otra forma de desarrollo en esa región y sin embargo se estaba dando prioridad a una forma de desarrollo, a un paquete tecnológico que tenía muy claramente, eh, que venía muy claramente con la imposición de la liberación de la soya transgénica en la región. Y eso se da, ¿no? O sea, entonces, cuando se dan los encuentros y tú ves a las poblaciones enfrentadas, ¿no? Entre las que quieren seguir desarrollando la, la, su producción de miel y aquellos que dicen vamos a la soya transgénica y es la necesidad de ese desarrollo, pues hay dos formas muy distintas de relacionarse con el territorio, ¿no? En eso encontramos también que prevalecen las causas estructurales que reproducen condiciones de exclusión económica, discriminación y marginación, al negarse el derecho al territorio y la libre determinación, y no hay un reconocimiento del territorio como la relación especial y cultural que tienen las comunidades con el territorio y sus recursos, ¿no? Encontramos o nos evidencias de cómo las mismas autoridades que estaban realizando los procesos, pues cuando los pueblos hablaban de esta relación con el territorio, pues o no les ponían atención o se burlaban de ellos, ¿no?
Los principios y acuerdos previos que se firmaron eran violados recurrentemente, ¿no? Y bueno, lo que ya decía yo, ¿no? De que a los procesos de consulta llegaban, el Estado y las empresas llegaban sin la intención de modificar o negociar sus decisiones, ¿no? Muchas veces esto ya, o sea, ya está construido, ya está decidido, así va a ser, entonces no hay posibilidad de que lleguemos a una negociación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valles Centrales de la Copuda, pues se les decía, es que esto es lo que dice la ley de aguas, ¿no? Y la ley de aguas no permite que se puedan establecer lo que ustedes demandan de quitar el decreto de veda, ¿no? No se puede modificar. Y después, años después sí se pudo, pero digamos, en ese momento la ley no lo permite, la ley de aguas no incluye a los pueblos indígenas con esa posición, con esa posibilidad de manejo de sus aguas. No existe la posibilidad de que las concesiones se puedan manejar de manera colectiva, que era una de las propuestas que en ese entonces tenía la Copuda. Y había una visión, o sea, se mantenía una visión discriminadora que mantiene pues esas asimetrías de poder, ¿no? Los pueblos indígenas siguen excluidos o siguieron excluidos a partir de ese proceso de la toma de decisiones sobre su territorio y sobre el ejercicio de sus derechos, ¿no? Se concibe a la consulta pues como un obstáculo para el desarrollo de los proyectos. Entonces, y eso es algo que estos procesos de consulta que se dieron no pudo modificar, ¿no? Ahora hay una idea que sigue, que es persistente, ¿no? Incluso ahora con la 4T, de que o sea, que cuando te toca que tienes que consultar, es como, chin, no, ya, o sea, ¿cómo voy a tener voy a tener que consultar? O sea, las empresas y el mismo Estado tienen un pavor a estos procesos de consulta porque se han entendido como obstáculos a los proyectos de desarrollo, no se han entendido como mecanismos que finalmente puedan ejercer, en donde se permite ejercer a los pueblos indígenas el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, ¿no? Se ha burocratizado, ¿no? Está concebida como un trámite administrativo, en todo caso de debido proceso, ¿no? O sea, no como un derecho que protege derechos sustantivos como la libre determinación, la autonomía y el territorio, ¿no? Se sigue considerando pues que es un proceso que se tiene que cumplir, pero que no va más allá de modificar las condiciones en las que se encuentran los pueblos en relación con su propio territorio, ¿no? Bueno, rápidamente los principales hallazgos que encontramos es que los procesos hasta ahora no han logrado superar el desequilibrio de poder entre pueblos indígenas y las empresas que promueven el proyecto, no reconocen la relación especial que los pueblos indígenas tienen con sus territorios y sus recursos naturales, no cumplen con el objetivo de poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones. O sea, ese objetivo que es fundamental es siempre, muchos de los pueblos han estado excluidos del proceso de toma de decisiones. La consulta viene a hacer esa posibilidad y sin embargo los procesos hasta ahora han aumentado la conflictividad entre los pueblos indígenas, con los pueblos indígenas, que no logran superar eso, ¿no? No se aplica el principio de autoascripción y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Muchas veces en estos procesos se cuestionaba si los que estaban ahí en el proceso de consulta eran realmente las autoridades tradicionales o eran realmente los que representaban al pueblo indígena. Y aunque, por ejemplo, en Yucatán tenían 2 años trabajando con ellos, al segundo año dijeron, bueno, pero ustedes, ¿cómo demuestran que son los que representan a la población indígena, ¿no? Eh, Se presentan actitudes discriminatorias, ahí puedo contarles si quieren más al rato, pues la cantidad de cosas que en los procesos les han hecho a las poblaciones, ¿no? Desde el hecho de, eh, no sé, citar a reuniones donde no había asientos suficientes, eh, cambiar el lugar cambiar el lugar, la hora de un día para otro, ¿no? Con la dificultad que muchas poblaciones tienen para moverse, muchas cosas. No son un diálogo intercultural, ¿no? Es una imposición de una visión hegemónica de desarrollo sobre el proyecto de vida de los pueblos indígenas y sus territorios, ¿no? O sea, no se pueden eh, contrastar estas dos visiones tan distintas de desarrollo y entonces eso hace, pues básicamente van a ser procesos como un diálogo de sordos, ¿no?
Esto ha generado mayor conflictividad entre las empresas, el Estado y los pueblos indígenas, y hay una pretensión de reducir la aplicación del derecho al objeto de consulta a las medidas que sean de afectación directa o impacto significativo, ¿no? Hay una tendencia ahora de decir, no todo se puede consultar, entonces solo vamos a consultar cuando haya una afectación directa y se establezca un impacto significativo a los pueblos indígenas. Y bueno, yo con eso termino. Ya, esto ya es un poco repetitivo de lo que habíamos visto un poco antes y mejor me dejo un tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Pues estamos muy interesados también con los comentarios y las preguntas que tenemos aquí ya, varias preguntas respecto a, te voy a ir dando de dos en dos, una de Mauricio Plata. Dice, ¿qué considera que debe hacer el gobierno federal para revertir la situación de las concesiones otorgadas en territorios indígenas, para hacer respetar sus derechos? Y aunado a eso dice, ¿qué considera que hace falta? Además de ya estar contemplados en las leyes los derechos de los pueblos indígenas para que esto se respete. Eso es una. Olga Xochitl dice, ¿cómo avanzar en la justicia social que requieren los pueblos indígenas cuando existe una fuerte presión por suplir la demanda de agua hacia las ciudades? Claudia, ¿qué nos puedes comentar de esto? Sí, bueno, mire, yo creo que, a ver, ahora con la ley, una de las cosas que, con la Ley General de Aguas, una de las cosas que, digamos, está ahí es, bueno, se reconocerá a los pueblos indígenas la posibilidad de reconocer la propiedad de las aguas, ¿no? La propiedad de las aguas de poblaciones indígenas, que son parte de su territorio. Eh, pero ya dijimos, o bueno, lo planteé en la presentación, que hay 77,000, no sé cuántas concesiones de agua en territorios indígenas, ¿no? Y relacionado con la segunda pregunta, sería imposible decir eh, que los pueblos indígenas hoy, o sea, si los pueblos indígenas hoy decidieran cerrar la llave de sus manantiales y de sus fuentes de agua, o sea, si hoy dijeran ya, no, no vamos a volver a compartir agua de los territorios indígenas, las principales ciudades de nuestro país se quedarían sin agua. O sea, todas las poblaciones, las principales ciudades de nuestro país dependen del agua que se genera en poblaciones o en pueblos indígenas, casi en su totalidad, ¿no? O sea, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Colima, las que se me ocurren ahorita, ¿no? La principal fuente de abastecimiento de agua proviene de estos territorios indígenas. Entonces, digamos, eso sería imposible, no podemos aspirar a que eso pueda suceder. Lo que sí podemos aspirar es que todas esas concesiones que se dieron se revisen, ¿no? O sea, yo creo que hay una necesidad de revisar aquellas que afecten de manera significativa, aquellas que afecten a los derechos y que de alguna manera ponen en riesgo a las poblaciones o pueblos indígenas, comunidades indígenas, esas se tienen que revisar, ¿no? ¿En qué sentido revisar? Pues revisar que no se hayan dado en contra de las disposiciones, que no se hayan dado más allá de la posibilidad de supervivencia del propio pueblo indígena y, bueno, hacer una revisión. ¿Qué significaría, qué implicaría esa revisión? Eh, pues que aquellas que pongan en riesgo a la población, pues deberían de restituirse, ¿no? Y eso parece, o sea, ahora parece una cosa súper así complicadísima de hacer, ¿no? O sea, cuando hablamos de restituirle a las poblaciones indígenas o a los pueblos, lo vemos como algo así, como, ¿quién está pensando algo así? Y yo les puse el ejemplo de la Constitución, o sea, en 1917, cuando se restituyeron las tierras a las poblaciones que habían sido despojadas de ellas, se les restituyeron tierras, bosques y aguas, ¿no? Eso ya sucedió en la historia constitucional de nuestro país. Entonces, pensar en aquellas en donde la respuesta sería la restitución,
Y en los casos en donde la restitución implicaría mayores violaciones o violaciones al derecho humano al agua de otras poblaciones, yo creo que hay que implementar mecanismos de compensación, ¿no? O sea, yo conozco muchas poblaciones que dotan de agua a las ciudades y que al mismo tiempo, de agua o de electricidad, ¿no? Y al mismo tiempo, en esas poblaciones tienen escasez de agua y electricidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una injusticia, ¿no? Entonces, busquemos mecanismos de compensación que por lo menos estas poblaciones en las que se genera agua y electricidad para las ciudades, mínimamente no carezcan de agua y electricidad. Pero más allá, ¿no? Busquemos mecanismos de compensación que les permitan a los pueblos desarrollar sus propios proyectos de desarrollo o de vida, ¿no? Tiene que ver también con una discusión sobre el modelo de desarrollo y yo creo que en estos tiempos, por la pandemia, por cómo se está, por cómo hemos volteado a ver la necesidad de que lo más importante pues, es la salud, la alimentación, el medio ambiente, pues hay una posibilidad de encontrar en las poblaciones, en los pueblos indígenas, respuestas a esos mecanismos de estar mejor, ¿no? Con el planeta. Ujú. Muchas gracias. Y tenemos aquí una pregunta muy relacionada a esto que comentas, Claudia. Nos dice Alfonso Banderas, si se les regresaran las tierras, habría que enfrentar al menos dos inconvenientes. Por un lado, la pérdida de servicios ambientales debido a la explotación e introducción de técnicas productivas. Por otro, si decidieran cambiar el uso productivo actual por uno tradicional, afectarían a la economía del mercado local, regional e incluso nacional. ¿Cómo enfrentar estos inconvenientes? Sí, mira, pero bueno, hay que hacer, ahí yo creo que hay que hacer un análisis profundo, ¿no? De si esos inconvenientes se pueden solventar, pero digamos que muchas poblaciones ya hacen esos servicios ambientales, eh, ya protegen los bosques, o sea, cuando los primeros mapas que presenté tienen que ver que ellos ya hacen esos servicios ambientales, ellos cuidan esas partes. Hay una serie de mecanismos que las poblaciones indígenas y campesinas han desarrollado en torno, por ejemplo, al bien común, ¿no? En donde se establece pues que ese cerro no se toca porque ya sabemos que ahí viene el agua. Entonces, ese cerro se considera tierra de uso común y no se toca, ¿no? Y tiene que ver también con cómo desarrollamos eh, o qué tipo de desarrollo alimentario estamos sugiriendo, ¿no? Porque según estudios también de GRAIN y de varias organizaciones como la Vía Campesina, pues muchos de los alimentos a nivel mundial, pero también en nuestro país, todavía se producen en pequeñas parcelas de menos de 5 hectáreas, ¿no? Entonces, o sea, se necesita reestructurar y repensar no solamente la relación que las ciudades tienen que se han desarrollado en base a estas desigualdades, y entonces la relación con el bosque, con el agua, qué tanto pagamos por esos beneficios que obtenemos en las ciudades, pero también en relación con la alimentación, ¿no? O sea, si se modifican los padrones de consumo de las ciudades, si optamos cada vez más en vez de todos los días comer, por ejemplo, mango, ¿no? Sino buscar lo que se produce en las regiones más cercanas de tal manera que no tengamos que exportar alimentación, que no tengamos que traer las uvas de Baja California, ¿no? O sea, tiene que ver también con eso. Y eso es parte del modelo que se ha impuesto, ¿no? En mucho ese modelo ha empobrecido al campesino, ha enriquecido a los grandes productores y aún así, o sea, aún así, la mayoría de los alimentos en el mundo y también en México se producen en las pequeñas, o sea, se producen en lugares de menos de 5 hectáreas. Entonces, hay que hacer un cambio. Yo no digo que eso es una cosa que se pueda lograr de un día para otro, es una cosa en la que se tiene que transitar, pero si en la transición no vemos desde ahora la posibilidad de poco a poco eh, fortalecer la vida y la vida campesina indígena, vamos a seguir como reproduciendo el modelo, ¿no? Entonces, paguemos los servicios ambientales desde las ciudades, paguemos el agua de calidad que estos
estos bosques, estas selvas nos están generando, nos proveen, para que paguemos la alimentación, o sea, paguemos lo justo, ¿no? Y eso tiene que ver con las cadenas de suministro que actualmente se viven, en donde el mismo kilo de frijol se le compra al campesino en 3 pesos o 5 pesos y a nosotros nos lo venden en 45. Entonces, hay que pensar un poco cómo hacerlo, ¿no? Y tiene que ver con mejorar pues la distribución, ¿no? Muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas, pero voy a hacer una más. De Evelyn. Dice, mi pregunta es la siguiente. En el marco de la discusión de la nueva ley de aguas nacionales, ¿cuáles son los criterios que deben quedar establecidos para garantizar a que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta? ¿Y qué criterios deben establecerse para tomarse en cuenta en la participación del pueblo indígena ante un megaproyecto? Bueno, yo creo que eso es algo que ha estado, es como un pendiente, ¿no? O sea, cuando se reformó la ley, bueno, cuando se aprobó la ley de aguas nacionales, se separó elementos que territorialmente en nuestro país, por lo menos, estaban en un mismo documento, ¿no? O sea, ya les decía cómo a las poblaciones, a las comunidades y ejidos se les dotaba de tierras, bosques y aguas, y todo era parte de, o sea, los ejidos y las comunidades eran responsables de los bosques, de las tierras y aguas. Eso no ha cambiado mucho, o sea, se sigue, los ejidos y las comunidades siguen teniendo la titularidad de los bosques, y en el caso de las aguas, algunas comunidades ejidos han optado por los distritos de riego, la obtención de concesiones, eh, y los manejan, ¿no? Sin embargo, los pueblos indígenas no siempre fueron parte de eso, ¿no? Ni de la titularidad de los bosques y de las tierras, y por supuesto tampoco de la titularidad o de la posibilidad de del manejo de las aguas. Pero, pero si vamos al terreno, o sea, si nosotros vamos a cualquier comunidad, a muchas de las comunidades indígenas y campesinos, vamos a encontrar casi en cualquier lugar un comité de agua, ¿no? O un grupo de personas que se dedican a la distribución del agua o que hacen las obras. Muchas, la gran, no la gran infraestructura, la pequeña infraestructura, o sea, la que realmente dota muchas de las poblaciones indígenas, las comunidades que ellos se cooperaron, hicieron los tubos, hicieron la distribución. Y eso los campesinos han hecho para la distribución del agua en casi todas las regiones. Tiene que ver con trabajo comunitario, con trabajo de estos sistemas comunitarios que son los que realmente hacen la distribución, ¿no? Entonces, eso que hacen las poblaciones, primero esos servicios ambientales, luego ese trabajo constante de distribución y manejo de las aguas en todas las regiones. Y luego los mecanismos que ellos mismos se han establecido para sancionar, por ejemplo, malos usos, todo eso tiene que estar en la ley, ¿no? O sea, las diferentes formas en que los pueblos cuidan, manejan, distribuyen y sancionan, eh, sancionan los malos usos, deben estar en la ley, ¿no? Deben de estar en la ley reconocidos, porque hasta ahora no lo han estado. Muchas de estas cosas incluso podrían considerarse ilegales, porque no, o paralegales, ¿no? Porque no están en la ley. Entonces, una de las cosas que debe de estar es esta discusión. Obviamente tiene que haber procesos de consulta, pero se tiene que reconocer su trabajo de cuidado, su trabajo en la distribución y gestión, y su trabajo para que sus autoridades tradicionales sean reconocidas, ¿no? Ese es el gran problema de la COPUDA. O sea, la COPUDA ahorita se enfrenta a una legislación que no reconoce todo lo que ellos han hecho como sembradores de agua. Ellos hicieron una serie de obras comunitarias en donde lograron recargar los mantos acuíferos, lograron un mejor manejo del agua a través de de su organización comunitaria, y tienen 12 años luchando para que se les reconozca que eso que han hecho que eso que han hecho ancestralmente, pero que además conscientemente a partir de una organización regional hacen desde que se forma la COPUDA,
demandan al Estado para que se les reconozca y la ley dice que no bajo. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para que aquellos que hacen ese cuidado sean reconocidos estas obras con medidas discriminatorias de mujeres, que no, que sean, que puedan ser racistas en relación con con otros pueblos indígenas. O sea, tiene que tener los límites de los derechos humanos, pero sí creo que tenemos que encontrar los mecanismos. Que finalmente, ya lo dijimos, muchas de las fuentes de agua dependen del cuidado que estos pueblos pueden hacer. Entonces, si no les reconocemos derechos, la negación de esos derechos hace, entre otras cosas, que sigan siendo objeto y no sujetos de la posibilidad del cuidado que nos conviene no solamente, que les conviene no solamente a ellos como pueblos indígenas, sino nos conviene a toda la sociedad. O sea, finalmente, que las aguas de los territorios indígenas estén protegidas, cuidadas y bien gestionadas, pues va a tener implicaciones al resto de la población nacional que no vivimos en esos territorios. Muchísimas gracias, Claudia. Hay muchísimas más preguntas, pero quizás podamos contestarlas más adelante a través de la página de Facebook. Por el momento me gustaría cerrar esta primera ronda, agradecerte, por supuesto, por tu excelente presentación y hacer un pequeño resumen de las principales cosas que nos has dicho, Claudia, que a mí pues me dejaron personalmente pasmada, ¿no? Uno, que pues vivimos en una paradoja, ¿no? Vivimos en una paradoja donde a pesar de que somos un país megadiverso y con una diversidad cultural muy importante, donde el 50% del territorio es de propiedad social, pues esta propiedad social donde viven comunidades indígenas, pues es a la vez los espacios donde se llevan a cabo más megaproyectos y también pues son justamente esa población la que tiene menos acceso al agua, ¿no? Comparando con la media nacional que nos decías, pues siempre la población indígena queda por debajo de esa media y eso sin considerar si esa agua es de buena calidad. Y por otro lado, pues hacer énfasis en esa violación de los derechos humanos que nos dices, que nos has platicado, ¿no? Que estos 77,000 concesiones de las que nos hablabas se hicieron sin tomar en cuenta las prioridades de desarrollo de estas comunidades indígenas y donde este proceso de consulta viene siendo pues un obstáculo más allá que un instrumento para hacer valer estos derechos. Y pues finalmente, pues saber, ¿no? Sabemos que se reconocen que los derechos humanos en varios instrumentos que mencionaste, desde la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, como en el Organismo Internacional de Trabajo, en las declaraciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas y que sin embargo, bueno, en la práctica y con los casos que tú nos has expuesto, pues se ve que la forma en que le dan la vuelta, ¿no? La forma en que incluso se han constituido estas consultorías para poder pasar de lado o pasar, mitigar este derecho de acceso a la información, digo, derecho de acceso a la consulta. Y pues bueno, también un pensamiento de cómo ligar esto con este tema de transparencia, ¿no? Muchas veces, y lo comentabas, detrás de estos abusos y estas violaciones están también las asimetrías de poder y con esto también diría yo asimetrías de información, ¿no? Que creo que ahí es donde a través de la transparencia podemos hacer algo, ¿no? Entonces me quedo con estas dos cosas sobre el derecho de la consulta, que debe ser un proceso genuino, ¿no? Y por otro lado, pues incentivar, ¿no? O mitigar esa asimetría de la información para que, para que estos procesos de consulta se lleven desde un suelo más parejo, ¿no?